Les invito en esta mañana, amados hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 18. La palabra del Señor dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor y comenzamos a comentar el pasaje. Soberano Padre, queremos en esta mañana postrados ante la gloria de tu majestad, en adoración y en reconocimiento, amado Dios, a la grandeza de tu persona, a la divinidad de tu ser, adorarte y disponer, Señor, el corazón para estar bajo el impacto maravilloso de tu santa palabra, la cual es viva y la cual es eficaz, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y amado Padre, estamos deseosos de que sea glorificado tu nombre por tu palabra, provocando cambios en nuestra vida, para llevarnos a parecernos más a Jesucristo, formarnos en Él, y que tu propósito sea cumplido, tu nombre sea glorificado y nuestro gozo sea verdadero. Te adoramos a ti en esta mañana. Háblanos por tu palabra y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, venimos desarrollando este hermoso libro de la epístola de Pablo a los Filipenses y hemos estado considerando la verdad del tema del libro. Hemos estado considerando que el libro tiene un alto porcentaje de la cantidad de veces que la palabra gozo aparece en el Nuevo Testamento presentes en la epístola. 13 veces, un alto porcentaje de lo que significa la palabra gozo en todo el Nuevo Testamento están contenidas en la epístola a los Filipenses, porque parece que el propósito que el Espíritu de Dios tiene en Pablo al escribirle a la iglesia es que verdaderamente ellos entiendan la necesidad de vivir en el gozo de la salvación.
Y habíamos estado considerando y viendo que este gozo de la salvación estaba siendo un tanto estorbado y estaba siendo un tanto opacado por las discrepancias que había en la iglesia, de las cuales el apóstol está también llamando la atención. Estaba Evodia, Síntique, que no eran de un mismo sentir, y Pablo está escribiendo y les llama a que sean de un mismo sentir en el Señor, porque tienen que experimentar el gozo de la salvación, el hecho de que puedan estar verdaderamente firmes en el Señor a pesar de cualquier circunstancia, y eso ya lo habíamos hablado. Y cuando el apóstol los lleva a esta realidad, a decirles que realmente el Señor tiene un propósito en sus vidas y que los ha salvado y que los ha traído a ser parte de la iglesia y que ellos tienen que disfrutar el gozo de la salvación a pesar de las circunstancias complejas y complicadas que el Señor permite que pasen en nuestra vida, Él les muestra el ejemplo de Cristo. Y Él les dice, el gozo de la salvación se vive cuando la persona está totalmente desprovista del egoísmo carnal, no está en la iglesia en búsqueda de sus propios beneficios, sino que entiende que en la vida está para glorificar al Padre, para predicar el Evangelio no solo con la boca, sino con la conducta, y que esto exige que haya un verdadero control del espíritu que anula en nosotros el egoísmo carnal. Eso es lo que les está diciendo a Evodia y a Síntique, que no tenían el mismo sentir, y les está diciendo, si ustedes están enfocadas en sus propios principios, en sus propios deseos, y si están enfocadas en su propio punto de vista, la unidad cristiana nunca se llevará a cabo y el gozo de la salvación se verá estorbado en ustedes. Es que les dice, miren el ejemplo de Cristo. Y entonces ahí entra el capítulo 2, cuando dice claramente la palabra que nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y ahí comienza a detallar justamente el ejemplo de humildad de Cristo como el elemento fundamental para que el cristiano pueda vivir el gozo de la salvación, proveyendo para la unidad de la iglesia. Y muestra el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo que muestra es su renuncia total, su desprendimiento. Y en el capítulo 2, Él habla de que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y comienza a mostrar toda la pendiente declinante que el Hijo de Dios asume vivir desde la gloria hasta la cruz. Y muestra el versículo 8, el resultado de esta humillación, que es la exaltación del Padre frente a su obra de sacrificio en la cruz. Entonces, Pablo les dice, el Dios eterno les está mostrando en Cristo que verdaderamente el gozo de la salvación se vive en la verdadera humildad. Les está mostrando que Cristo es el ejemplo de humildad y les está mostrando que el Padre premia la humildad, pero realmente nunca va a premiar la soberbia. Entonces en el versículo 8 habla del premio de la humillación de Cristo y habla de que por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está el Espíritu mostrando que Cristo Jesús realizó toda su obra enfocado en satisfacer la voluntad del Padre y que nunca estuvo observando sus propias conveniencias. Entonces Pablo dice, miren, aquí está el ejemplo de Cristo. Es la humillación que lo lleva a satisfacer la voluntad del Padre. Y el resultado es la exaltación del Padre a la actitud humilde de Cristo. Y entonces allí habíamos visto que la epístola tenía un nexo conectivo entre todo ese párrafo en donde Pablo está desarrollando el gozo de la salvación que debe ser verdaderamente vivido en la humildad entre los creyentes, que los lleva a vivir en paz y en unidad.
Y entonces dice, por tanto, capítulo 2, versículo 12, el párrafo que empezamos a leer y comienzo a desarrollar. Por tanto, ese por tanto habíamos dicho que era justamente la conexión entre el ejemplo de la humillación de Cristo que provoca la verdadera satisfacción del Padre porque Él cumple su voluntad y Él no está enfocado en su propia conveniencia, sino en venir y satisfacer y glorificar a su Padre. Por tanto, amados míos, tomando ese ejemplo, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces habíamos visto que el Espíritu lleva a Pablo a mostrar que el proceso de santificación práctica en la vida del creyente tiene dos componentes que son irrenunciables. El más importante de ellos es el hecho de entender que la santificación práctica, la que el Padre ha propuesto que sus hijos experimenten, formando a Cristo en sus vidas, porque Él se glorifica en la edificación de la santidad en nosotros, es que haya de nuestra parte una disposición obediente al trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo lleva por influencia santa y soberana de Dios a vivir la voluntad revelada de Dios en su palabra. Entonces el versículo 12 dice, ¿deben ustedes ser obedientes? ¿Deben entonces ustedes vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios? Porque es Dios el que provoca en ustedes lo que quieren y lo que hacen. Esto está queriendo decir que tu vida no está desconectada del propósito de Dios. Esto quiere decir que las circunstancias que te tocan vivir no están separadas de la salvación, están incluidas en la gracia. Esto quiere decir que todo lo que te toca experimentar está escrito, está totalmente propuesto por Dios y Él te va llevando y te va metiendo en circunstancias complicadas y difíciles porque el propósito es edificarte en la fe, nunca destruirte. Entonces el apóstol dice, miren, tienen el ejemplo de Cristo, sean humildes y ahora obedezcan a la obra del Espíritu. Porque si hay algo que el Padre pensó al salvarlos, es edificarlos en Cristo, es construirlos en santidad. Y como el Padre ha pensado construirlos en santidad, no los va a dejar solos en el mundo, no los va a alargar en el sistema universal corrupto y perverso para que testifiquen de Él, sin darles de la mano. La gracia contiene no solo la justificación, el llamado, la redención, contiene la preservación. Y la preservación es que el Padre nos habita por el Espíritu Santo y nos lleva de la mano hacia el final de la etapa de la salvación, que es la glorificación. Si tú tomas Romanos capítulo 8, vas a ver, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Arranca en una eternidad y termina en la otra. ¿Qué pasa al medio? Y en el medio sigue siendo el protagonista Él. Eso les está diciendo. Y les está diciendo claramente, si el Espíritu de Dios es el que está provocando en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, ese propósito que el Padre tiene de glorificar su nombre en ustedes, al cumplir en ustedes su voluntad, solo se puede llevar a cabo cuando ustedes viven obedientemente al control y a la guía del Espíritu Santo en ustedes, que permanentemente estará llevándolos a renunciar al egoísmo, estará llevándolos a renunciar justamente a los deseos carnales del yo caído y pecador,
para que en realidad la vida plena y completa de ustedes esté totalmente abocada a la salvación. Y eso es ocuparse en la salvación. El punto es que este texto ha sido desvirtuado muchas veces y lo he explicado en el mensaje pasado. Aquí la palabra no tiene nada que ver en el hecho de decir que la persona debe ocuparse de ser salva porque no puede salvarse por sí misma. Acá le está hablando a personas que estando en la salvación necesitan ser recordados de que el propósito preservador de Dios, que tiene como objetivo construir la santidad en todo creyente, ha sido diseñado por Dios de la siguiente manera: que el Espíritu de Dios que habita en el cuerpo de Cristo a cada cristiano tome control del pensamiento, de las emociones y de las acciones, de tal manera que la iglesia, de manera obediente a la guía del Espíritu de Dios, será llevada por el Espíritu de Dios al cumplimiento de las Escrituras, en donde Dios haya su verdadero gozo final, porque así pensó que el creyente sea un obediente hijo que vive y habla la palabra de Dios. Ese es el punto, y eso viene diciendo. Frente a esto, el apóstol en el versículo 14, en el versículo 15 y en el versículo 16 les detalla la manera en que el Espíritu Santo va a trabajar en ellos para que el nombre de Dios sea glorificado. Y les dice cuál es el propósito que el Espíritu Santo persigue al trabajar en ellos de esta manera. Y les dice lo siguiente: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, perfecto. Es que dígame, mi amado hermano, ¿qué sentido tiene todo lo que viene diciendo? ¿Qué sentido tiene la encarnación de Cristo? ¿Qué sentido tiene la compra de Cristo en la cruz? ¿Qué sentido tiene ser edificados como cuerpo de Cristo? ¿Qué sentido tiene ser santificados si el Padre no nos tiene en la tierra para ser luces en medio de un mundo que se está perdiendo en la impiedad y en el pecado? Este es el punto. Entonces el apóstol Pablo les dice: miren, ahora les voy a detallar cuál es la manera práctica en la que el Espíritu de Dios los va a llevar a ustedes a que realmente estén aptos para tener un testimonio digno de cristianos en medio de un mundo que se pierde en la maldad y en el pecado. Y la palabra nos va llevando a que el propósito del Padre de glorificarse en sus hijos es de usar a sus hijos como antorchas encendidas, como luminares en el mundo, en medio de una generación que es catalogada como incrédula, como perversa. Y acá es, dicho de otra forma, maligna y perversa. Bueno, es que justamente el propósito del Padre es que ha dejado su iglesia en medio del mundo, no a la margen del mundo. La iglesia está en medio del mundo. Tú eres iglesia cuando estás trabajando también. Tú eres iglesia cuando estás comprando en la calle, en el mercado. Tú eres iglesia cuando estás en tu labor. Tú eres iglesia cuando estás en medio de tu familia. Tú eres iglesia cuando estás en una reunión familiar. Tú no puedes pensar que dejas de ser iglesia porque no estés el domingo en este lugar. El domingo en este lugar es un lugar de congregación, es algo maravilloso, es algo que edifica, que bendice, pero la iglesia es tu vida porque tú eres templo del Espíritu Santo y la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo. Entonces, donde el creyente está, allí el Padre ha pensado en la eternidad glorificarse a sí mismo por el resultado que provocará la luz de sus hijos en medio de la tiniebla de un mundo malo y
perverso. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Pablo les dice, si ustedes verdaderamente no entienden la manera en que Dios ha planificado la santificación, que tiene un componente de obediencia de parte de ustedes, porque Él hará la obra que ustedes no pueden, porque Él los inducirá por el Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo ustedes podrán contra la vida de pecado que antes llevaban. El Espíritu los va a llevar a obedecer y a sujetarse a las Escrituras. Entonces, como está controlando el Espíritu de Dios toda su vida, no desconecten ninguna circunstancia de su vida, y ahí comprendemos la expresión haced todo. Esta es una expresión que realmente está diciendo no hay nada que se pueda quitar. Te está diciendo claramente que el Espíritu de Dios no solamente está controlando tu interior, tu emoción y tu intelecto para sujetarte a la voluntad de Dios y cumplir con tu vida el propósito del Padre, que es glorificarse a sí mismo. Él lo está haciendo en todas las circunstancias de tu vida. Por ahí veo a personas y dialogo con personas como que tienen una comprensión del cristianismo fraccionado. Piensan que ellos son de una forma en la iglesia y que pueden ser de otra forma en la calle, y que es como que el Señor es Señor en los cantos y en la predicación de la iglesia, pero no es Señor en las circunstancias adversas y difíciles. Y la vida de un cristiano está bajo el Señor, es integral. Todo lo que sucede, todo lo que ocurre, está controlado por el soberano Señor, que desde la eternidad nos ha pensado, y por eso nos ha llamado, y por eso nos ha incorporado. Y entonces no debemos nosotros separar ninguna circunstancia del control soberano de Dios. Entonces, cuando la palabra dice haced todo, está enseñándonos a que pensemos de una manera integral. Todo lo que tú realmente tienes inclinación a hacer para realizar una acción tiene que estar totalmente inclinada a la gloria de Dios, y lo debes hacer a toda tu labor sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Porque el Señor está detrás. Porque el Señor está detrás. Y acá es el punto. No todo lo que el Señor te lleva a hacer hoy, no todo lo que el Señor te permite tener hoy, sí o sí llegue a la altura de tus ilusiones o de tus deseos. El propósito que el Señor está persiguiendo con tu vida es la iluminación en el lugar en donde tú estás. Si tú estás guiado por el Espíritu de Dios, entonces vas a entender que quizás no concuerden tus deseos, tus sueños o tus proyectos con el propósito que el Padre tiene desde la eternidad con tu existencia. El Espíritu te va a ir llevando justamente a cumplir el propósito de Dios y a satisfacer su voluntad. Y entonces Dios, que conoce todo el desarrollo de tu vida, sabe por qué hoy, en este sitio de tiempo, en este momento de tu existencia, todavía no te permite tener algo que deseas o pides, y no te permite lograr algo que quizás está en tu ilusión. Entonces, cuando la palabra te dice haced todo sin murmuraciones y contiendas, la palabra lleva a que el creyente entienda que está en medio de un propósito salvador, con un propósito determinado de Dios para con tu vida en este tiempo de existencia, y que es justamente que puedas ser luz en un mundo perdido, porque lo que el Padre quiere es alcanzar a las naciones con el Evangelio de Cristo. Y tú eres parte. Y el Espíritu de Dios está santificando a personas y las está madurando en santidad para que el reino de Dios llene la tierra, para que se cubra la tierra con la gloria de su nombre. Y el encargo está hecho a los creyentes, a los que creen en Él. Entonces, está la palabra mostrándonos la manera en que Dios
nos provee por gracia la oportunidad de gozarnos en la salvación. Y eso es lo que les sigue desarrollando. Gozarnos en la salvación. ¿De qué manera? Entiendan que todo lo que les pasa y que todo lo que ustedes tienen que hacer, porque el Padre los pone en ese lugar y en esas circunstancias para que lo hagan, es porque Él está detrás y persigue el propósito de glorificar su nombre y de que ustedes con su vida humilde, sencilla, entregada, sean verdaderamente instrumentos en las manos de Él para glorificar su nombre y predicar a otros. ¿Hay ejemplos en la Escritura? La palabra claramente da advertencia de que este pecado puede ser realmente vivido en la vida del creyente. El pecado de la queja está siendo tomado como una advertencia con un ímpetu realmente resaltante por los escritores bíblicos, como por ejemplo Santiago dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En 1 Pedro capítulo 4 y versículo 9 nos dice la palabra: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Si tú tomas la Escritura, vas a ver que el pecado de la murmuración y que el pecado de la disconformidad en cuanto a las circunstancias de la vida estuvieron presentes, por ejemplo, en Adán en Génesis 3:12. En vez de aceptar su culpa, inculpó a Dios y le dijo: la mujer que me diste se quejó, cuando en realidad él le obedeció y pecó. Podemos entender que ese pecado justamente de la queja y de la insatisfacción que lleva a que la persona se oponga frontalmente a la soberanía directiva de Dios para con su vida, estuvo también en Caín. Génesis 4, 13 y 14, él rechaza la disciplina del Señor cuando le dice que era duro el castigo que él le había dado, porque tenía que andar por la tierra y que lo iban a matar si lo encontraban. Está la queja. Es un pecado. Moisés en Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, se queja de que el Señor no lo ha librado al pueblo de la mano de Faraón, cuando en realidad horas antes, días antes, meses antes les había abierto el mar rojo. El pueblo de Dios, cuando sale en el peregrinar por el desierto, tenía sucesivas manifestaciones de queja. La murmuración. O murmuraban contra el liderazgo de Moisés, o murmuraban contra la mano de Dios, como que los iba a dejar en el desierto sin proveerles lo necesario. La queja, la murmuración. Esto es algo propio del pecado en la vida del ser humano, y nosotros tenemos el propósito por parte de Dios de ser luces en ese mundo que vive sumergido en la queja y en la insatisfacción. Vivimos en un mundo moderno en el que los seres humanos alcanzan lo que desean y a los 5 o 10 minutos de tenerlo ya buscan otra cosa más porque nada los llena. La queja y la insatisfacción presente en la vida de un creyente evidentemente destruye el propósito que Dios tiene de que sea luz en un mundo que está sumergido en la perversión y en la maldad. Pablo les está diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque si tú comprendes que tu vida está siendo soplada, llevada por el Espíritu de Dios que provoca en tu vida el querer como el hacer, porque se ajusta a la voluntad del Padre, no estarías cuestionando tantas veces y de manera tan intensa la realidad de lo que tú estás viviendo, porque descansarías en el soberano control de un Dios que te tiene en la vida, porque eres instrumento en manos de un alfarero y eres vaso de barro, el cual el alfarero quiere usar para la gloria de tu nombre, no siempre para la comodidad tuya o mía. Las advertencias de Pablo a cristianos que murmuran es clara y concisa. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: ni murmuréis.
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Santiago dice, el juez está a la puerta. Pablo dice, perecieron por el destructor. Es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es una realidad, es una regla, es un principio que corresponde con el carácter de Dios. Y la iglesia de Cristo tiene que entender con el Dios que trata, porque si no, no ha comprendido el propósito de por qué es iglesia. Y cuando tu vida está enfocada en la gloria de tu propio yo, y dejamos de mirar el propósito del Señor en tu vida y en nuestra vida, evidentemente vendrá la disciplina celestial. La palabra de Dios es clara cuando está diciendo en Romanos 9, 18 al 21, la respuesta que Pablo tiene para con la queja de humanos que pretenden contraponerse o que pretenden reparar ante Dios porque Él es soberano en escoger. Mas ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué le has hecho así? Claramente la murmuración es entonces un pecado. Cada queja del creyente es contra el Señor. Asimismo, el quejarse de otros creyentes es grave delante de Dios, porque esos creyentes son sus hijos. Entonces, la palabra está mostrando que el Espíritu de Dios está trabajando para llevarte por un camino, quizás complicado hoy, quizás no tan agradable hoy, pero que responde a todo un proyecto de salvación que el Señor está desarrollando en tu vida. Ese proyecto de salvación es que Él te ha llamado, es que Él te ha habitado y es que ahora, a través de circunstancias no tan favorables para tus deseos, el Señor va madurando tu fe y te va construyendo en santidad, de tal manera que tú proyectes a Cristo de una manera fiel en medio de un mundo que no tiene a Dios, en medio de un mundo impío, en donde el Padre tiene otros escogidos que tienen que ser llamados por la voz del Evangelio y por el ejemplo de los creyentes. Ahí está el punto. Esto dice la carta. Entonces, la ausencia o falta de sumisión voluntaria y gozosa de los creyentes a la voluntad de Dios es un pecado grave y profundamente arraigado, el cual debemos entender que el Espíritu Santo está permanentemente luchando para que sea totalmente exterminado de nosotros y que nuestra vida glorifique a Dios en el propósito con el cual Él nos deja en el tiempo para que le sirvamos. Tanto la queja como la falta de sumisión gozosa del creyente a la voluntad de Dios revelan en primer lugar la desconfianza de la persona en la buena voluntad de Dios. ¿Por qué se queja el creyente? Porque desconfía de la voluntad de Dios. O al menos no entiende que Dios está detrás de sus circunstancias. Vivimos en un mundo justamente que por su perversión y por su maldad están totalmente abocados a sembrar en la persona que el motivo de la felicidad y el motivo de la vida es alcanzar lo que quieren y ser felices. Ese es el mensaje televisivo, ese es el mensaje de las propagandas, ese es el mensaje del sistema económico, que cada vez oprime más a la persona para hacerle un esclavo y llevarla a que la persona esté a una altura social materialista y consumista, y cuando va alcanzando los niveles se da cuenta que no deja de ser un esclavo y nunca está satisfecho. Entonces, si nosotros tenemos que iluminar y llevar el efecto del Evangelio transformador que hace que la persona tenga otro objetivo de vida, ahora tu vida es Cristo, no tu vida eres tú mismo. Tu vida es Cristo. Pablo lo dice claramente. Entonces, ahora el Espíritu va a trabajar
para que tú confíes en la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Hagan las cosas sin murmurar ni contender, porque el Espíritu está detrás, provocando de que esas cosas ustedes las sientan y las quieran para hacerlas, porque el propósito es que se glorifique el Padre a través de la vida santificada de ustedes. La desconfianza en la buena voluntad de Dios es una marca justamente que lleva a esta actitud, la queja. La desconfianza en su gracia ilimitada y la desconfianza en su sabiduría y amor infinitos. Si nosotros somos salvos por gracia, creemos en la gracia, debemos entender que el amor como parte de la gracia está inundando y está abarcando y conteniendo a la iglesia, y que las circunstancias que te tocan vivir y las acciones por las cuales el Señor te llama a que tú estés haciendo están dentro de ese propósito que no se separan ni de la gracia ni se separan del amor. Entonces, cuando la persona murmura y se queja, se está oponiendo a la voluntad de Dios y se está oponiendo justamente al control del Espíritu Santo. Entonces, el mandato es no murmurar. Haced todo sin murmurar. Entonces, Pablo está afirmando que el ocuparse en la salvación significa en sí hacer todo sin murmuración, sin murmurar y contender, sin murmuraciones y contiendas, y tener una resuelta actitud de regocijo en el Señor siempre. Esto es ocuparse de la salvación. Porque la salvación práctica es en sí esto. Es que Dios te saca de la impiedad y te hace una nueva criatura y te da una nueva vida y te pone en un camino de nuevas obras que, dice Efesios, fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si tú vinculas justamente lo que viene enseñando la palabra, te está diciendo tu tiempo presente, tu hoy, no está totalmente separado ni está fraccionado de tu salvación en el tiempo pasado, cuando tú creíste en el Señor, cuando tú te arrepentiste. Ahora estás siendo salvo de la perversa generación. El Señor te salvó, te llamó, te hace parte del cuerpo, pero en el proceso de santificación te está salvando permanentemente de la perversa generación. Te está llevando a vivir una vida diferente a la que viven los impíos, para que en la diferencia, que es la santificación práctica, pueda haber un testimonio que ellos necesitan para ver el resultado de la cruz. Entonces la palabra está mostrando que no debemos murmurar, porque si murmuramos damos justamente evidencia de desconfianza en la buena voluntad de Dios, de desconfianza en su gracia ilimitada y de desconfianza en la sabiduría y el amor infinito de Dios. La palabra murmuración proviene del griego donkúsmos. Es una palabra que revela o está aplicada para representar esas expresiones de ira que la persona tiene cuando está descontenta. Sonidos o rezongos, así se usaba en el griego. Sonidos o rezongos. Podríamos trasladarla a la cultura como el ufa, porque a mí, yo verdaderamente no me lo merezco, y expresiones que están evidenciando como que la persona está todavía pretendiendo llevar una vida independiente del control soberano de quien le ha salvado. Esto es murmurar aquí en el pasado. Es una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto o frustrante, que surge en nosotros de la idea egoísta de que es algo inmerecido, revelando un descontrol carnal de las emociones. El descontrol carnal de las emociones exterioriza ese rezongo que se le llama en la Escritura murmuración.
El Espíritu de Dios, entonces, que es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad, sujetará. Romanos capítulo 8 dice: haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Y evidentemente este murmurar quejumbroso está evidenciando que hay un descontrol de las emociones. Es decir, es como que, me siento insatisfecho, pero si tu satisfacción debe ser Cristo, dice Pablo. Por eso en el 4:4 dice: gócense en el Señor siempre. La estabilidad de las emociones para un hijo de Dios, nunca el Padre la programó que estén sujetas a las circunstancias. La salvación provoca que la estabilidad de la emoción esté sujeta a la guía del Espíritu, no a la influencia de las circunstancias. Y ese es el punto. Pablo les está diciendo: Dios está detrás. El Espíritu los está llevando a que ustedes maten por el Espíritu que está obrando activamente y con poder de Dios en ustedes esa obra de la carne que los lleva a tener un descontrol emocional. Hoy feliz, mañana triste. Hoy contento, mañana con desgano, sin fuerzas. Cuando el Señor les dice que ellos esperen allí, en Hechos les dice: recibirán ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Poder para luchar contra el pecado, poder para llevar una vida de santidad, poder para llevar una vida estable, donde el Dios de los cielos se glorifique en ese cuerpo lleno del Espíritu, lleno de poder del Espíritu, que son personas emocionalmente estables que glorifican su nombre, mostrando la transformación del Evangelio en un mundo lleno de tinieblas y de perdición. Ese es el propósito. De eso habla la carta. De eso se trata lo que estoy hablando. Entonces la palabra nos viene llevando por esto y nos dice: este descontrol de las emociones está siendo totalmente confrontado de manera diaria por el Espíritu de Dios, que te quiere llevar a una vida de consagración, de renuncia. Te quiere llevar a que tú expreses lo que Pablo expresó en su madurez: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ejemplo, es utilizada en el Nuevo Testamento en San Mateo capítulo 20, versículo 11. Estos empleados que murmuraban contra su patrón porque la paga de ellos era menor que la de aquellos que habían empezado a trabajar mucho después de ellos. Nunca estaban satisfechos. Bueno, pero si para era el bolsillo del patrón. El punto es que ya estaban sujetos a esa especie de competencia envidiosa entre los que entraron después y los que llegaron antes. Y en realidad no estaban sujetos a la determinación del patrón, que estaba pagando de acuerdo a lo que él creía que era redituable para su empresa. Asimismo, el descontrol de las emociones puede justamente llevarte a no comprender el verdadero propósito que el Señor tiene con tu vida hoy, porque tú estás enfocado en la comodidad de tu emoción y le comienzas a cuestionar al Señor las situaciones en las cuales Él te pone, las situaciones y circunstancias que te presenta en la vida, y en realidad el Señor está persiguiendo formarte y tú estás persiguiendo vivir cómodo. Bueno, esto quiere decir que al ocuparme en la salvación, seré llevado por el Espíritu Santo a una negación del egoísmo carnal, de tal manera que frente a una situación negativa o incómoda, no reaccionaré con ira y queja, sino con la paz que provoca el saber que mi vida completa está bajo el soberano control de mi Señor. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, Pablo le dice a los filipenses: hagan todo sin murmurar ni contender. Pablo le dice a los romanos: todas las cosas les ayudan a bien. Es que el punto es este: o controlas tú o controla Dios.
Escritura dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Es claro entonces que la murmuración es un término que está vinculado justamente a la inestabilidad emocional de la carne. Pero ahora la palabra utiliza una expresión diferente. No contiendan. El término griego es dialogismos. Dialogismos es la palabra griega desde donde se toma el término diálogo en el español. Pero en el griego tenía una connotación justamente de opiniones contrapuestas que respondían a un intelecto distinto. Estas opiniones contrapuestas son las opiniones de personas que ven una realidad de manera diferente y que se la pasan peleando, tratando de que el otro piense como él. Eso es dialogismo aquí en la Escritura. Y en realidad hay un nivel en donde la iglesia debe funcionar, y es en entender que la iglesia heterogénea y compuesta de personas de diferente cultura, formación, mente e idea y visión de la vida pueden funcionar en unidad para la gloria de Dios Padre. Entonces el nivel no es el dialogismo, el nivel no es pelear para ver quién tiene la razón, quién tiene la otra razón, porque cuando tú subleves uno a tu razón te quedarán 70 millones más que piensan distinto. Y pasarás tu vida peleando sin lograr de que te sigan. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona pelea para que su intelecto premie, lo que está buscando no es llevar personas a Cristo, es llevar personas detrás de su idea. Y esto es un pecado fatal. La iglesia no está puesta en la tierra para eso. ¿Dónde está el nivel entonces en donde debemos encontrar la unidad? Que el Señor, por su palabra, nos lleva a entender que somos en medio de una generación luminares en el mundo, que debemos predicar que Cristo es el Señor, el Salvador, el restaurador del desastre que el pecado ha provocado, y que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, y que debemos con nuestra boca y con nuestra vida en unidad y en sencillez predicar a ese Cristo que salva, que regenera, que restaura vidas y que va expandiendo su reino en medio del mundo para la gloria de Dios Padre. Si tu vida no está puesta en este nivel de sumisión y de sujeción a las sagradas escrituras que presentan con claridad el propósito salvador del Padre por medio de Cristo y que presentan con claridad el trabajo de cada creyente como luz en medio de las tinieblas, entonces tú vas a estar perdiendo tu vida en esto de los dialogismos. Yo opino que de tal forma, ustedes ven en una conversación muchas veces de mesa cristiana, solamente tómate tiempo para observar esto. De manera pacífica y mesurada, escucha conversaciones y vas a ver que en una mesa de creyentes normalmente premia la palabra yo pienso y está ausente la expresión la Escritura dice. El enemigo ha logrado que la persona esté detrás de perseguir que su intelecto premie sobre otros, como si en realidad nuestra mente limitada y nuestra visión limitada fuese realmente confiable para llevar a otros detrás de mis espaldas. Amado hermano, ocúpese de que el Padre se glorifique en su vida y deje de cuestionar los propósitos de Dios y deje de discutir las diferencias que tiene otra persona con usted. Mire a Cristo, viva una vida de renuncia sensible y santa y una vida totalmente consagrada a la voluntad del Padre. Predique la palabra de Dios con su boca y respáldela con su conducta santa y deje que el Señor, por su vida en esta tierra, por su tiempo, traiga a otros que Él quiere llevar. Ese es el propósito de la iglesia. Pero cuando la persona está enfrascada en su propio corazón, centrada en el trono de su propio egoísmo, asentada en las convicciones de su propia mente carnal,
seguramente siempre tendrá a los hermanos como opositores contrarios y nunca podrá experimentar el gozo de la salvación. El ejemplo de Pablo fue el siguiente, y él les dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 14:1, reciban al débil en la fe, pero escuchen bien, no contiendan sobre opiniones. No contiendan con él sobre opiniones, porque el débil en la fe tenía una convicción que realmente era distinta al mensaje que el Señor quería dar con esa realidad. Uno decía que se debía comer carne, otro que no, y uno le presentaba que no, porque en la ley no se mataban estos animales y es ser impuro, y ahora otro le decía que en la gracia el Señor hizo todo puro, entonces de todo lo que se ve en la carnicería, y es simplemente tu opinión. Pero es que el propósito del Evangelio no está en discutir sobre opiniones, está en que el equipo de la iglesia predique a Jesucristo. El impío no se va a salvar porque tú comas morcilla o no la comas. El impío se va a salvar porque tu vida sea una vida de renuncia, de consagración, de humillación, y que el Evangelio esté en tu boca sin pretender la gloria personal, llevar gente detrás de tus espaldas. El Señor nos quiere usar para su gloria. Jamás pensó salvarte para tu propia gloria. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8 les dice, miren, esta es la marca del Evangelio, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, que no tienen ira ni contiendas. Entonces, ¿qué es lo que afecta a la santidad? ¿Qué es lo que el Padre condenará? ¿Qué es lo que el Padre nunca aprobará? Personas que oran, pero en el corazón contienden con el hermano. Personas que oran, pero que sienten ira. Entonces Pablo les está diciendo, hagan todo, pero sin murmuraciones y contiendas. Vean que esa es la parte que ustedes aportan. Ser obedientes a la obra del Espíritu que los llevará a oponerse a estas cosas que el Padre condena. El ejemplo de Pablo fue entonces, dejó privilegios de su vida pasada. Todo lo que para él era gloria en su pasado lo ha tomado como basura, dice él, para ganar a Cristo. Lo ha estimado como pérdida en Filipenses 3, 4 y 7. Y por otro lado se gozaba de que a pesar de ser encarcelado por el nombre de Cristo de una manera injusta, el resultado era que el Evangelio era prosperado. Aquí estaba el objetivo claro en él. Y a pesar de que en realidad las circunstancias eran negativas, el Evangelio estaba siendo predicado. Atraviesa circunstancias difíciles, fíjate de qué manera Dios a través de tu dificultad quiere ganar a otro. La contienda es entonces una clara manifestación de un descontrol carnal en nuestro intelecto, así como la murmuración es una manifestación de un descontrol carnal de las emociones. La contienda es una manifestación de un descontrol carnal del intelecto. Para ambas realidades, el Espíritu permanentemente está trabajando para llevarte a que no reacciones de esta manera frente a las situaciones de tu vida. Lo que el propósito sea la gloria del Padre en la proyección del reino de Dios a través de la predicación humilde y sencilla de su bendita palabra. Pablo les deja en claro que las reacciones negativas frente al control soberano del Señor sobre nuestras circunstancias es algo que para el cristiano está totalmente prohibido. Por el contrario, les aclara en Filipenses 1:26, a vosotros
os es concedido no solo que creáis en Él, sino también hay otra concesión, no solo es la fe. Hay algo dentro de la gracia. La gracia no queda solo en la fe que el Espíritu te comunica en el momento de la regeneración para hacerte de un impío un hijo de Dios, para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es solamente eso, sino que cuando te libera del pecado te pone como un esclavo de Cristo para la gloria de Dios Padre. Y entonces allí la palabra dice claramente: les ha sido concedidos a ustedes que entren a Cristo, y ahora les está siendo concedido que a pesar de las circunstancias y de las vivencias y de las acciones que tengan que hacer o tareas que el Espíritu de Dios los lleve a realizar y que no son tanto del agrado de ustedes, pero que están siempre apuntando a la gloria del Padre y a la proyección del Evangelio, esto significa que les ha sido concedido también que padezcan por Él. Padezcan por Él. Hay 3 razones para abandonar esta actitud carnal en la palabra. Y lo da el versículo 15 y 16 cuando dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra muestra al menos 3 motivos por los cuales la queja se debe abandonar. Primero, por nuestro propio bien, para que tú seas irreprensible y sencillo, para que seas un hijo de Dios, que no tenga mancha. Personal, hay un motivo personal. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, esto es por causa del testimonio frente a los incrédulos. Y por último, Pablo dice: para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y es por causa de la misión pastoral sobre tu vida. 3 motivos por los cuales Dios está pidiendo a la iglesia, al creyente, que viva una vida de sencillez bajo el control del Espíritu, en obediencia al impulso del Espíritu que te lleva a caminar la voluntad del Padre, aunque esta no sea la que tú quieres que sea. Nuestro propio bien está determinado en la expresión para que seáis. Este para qué es la expresión hinam en el griego, que está, por la manera en que está puesta, está hablando de una cláusula de propósito, o sea, es una expresión que dirige a la persona a entender el propósito de este pedido. Hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas. Ahora, ¿por qué está este pedido? ¿Por qué el Espíritu lo pone ahí? Y bueno, entonces este es el propósito que tiene, y el propósito que tiene es un propósito de preservación de santidad personal. Los creyentes deben dejar de quejarse para que puedan llegar a ser la clase de hijos de Dios que Él pensó en la eternidad. Cuando la palabra te dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, te está vinculando al propósito que Dios ha tenido en hacerte su hijo. Tú eres hijo. Y el Hijo de Dios, entonces, crece en santidad cuando verdaderamente expulsa de su vida, por la obra del Espíritu, la queja y la murmuración, comprendiendo que el soberano control de su existencia lo tiene el Padre, y que el propósito que tiene de su vida es que sea de luz en medio de las tinieblas, y nunca el propósito fue hacerle la vida cómoda o totalmente ajustada a su forma de verla o a su deseo de cómo deba vivir la vida. Entonces, somos hijos de Dios por la fe. Juan 1:12 nos dice claramente: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, acá la palabra vincula nuestra unión con Dios. Somos hijos por la fe, somos hijos por adopción. Gálatas capítulo 4 y versículo 5 nos dice para que recibiésemos la adopción de hijos. Y Efesios capítulo 1 también habla de que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, Él entrega la fe en la cual te incorpora, Él te resucita de los muertos, Él te lleva a creer en Cristo, pero entonces Él te adopta como un hijo suyo, por lo tanto tú eres ya miembro de su familia, por lo tanto Él tiene una paternalidad sobre tu vida, un control sobre tu vida, y entonces dice, el Hijo de Dios está portando el carácter del Padre. El Hijo de Dios está representando a la familia celestial. El Hijo de Dios proyecta el reino porque cada hijo de Dios está empapado con el carácter de Dios que lo recibe en el momento de la salvación, pero que el Espíritu lo forma en este proceso de santificación en su vida. Entonces, claramente, la palabra está mostrando de que hay una relación de compromiso entre el Hijo de Dios y el Padre que lo ha hecho hijo y que lo está formando para que se proyecte por la vida de ese hijo el carácter de ese Dios Salvador. Por nacimiento espiritual lo podemos ver en 1 Pedro 1:23, siendo nacidos no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros seamos hijos imprime sobre nosotros esta responsabilidad de proyectar sin deformación el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no es el descontrol de la emoción, y el carácter de Dios no es el descontrol del intelecto. El carácter de Dios lo dejó bien en claro Cristo en su humildad al venir a comprarte la cruz. Y evidentemente el Dios eterno está diciendo que si nosotros no vivimos más en la murmuración, no vivimos más en esta queja que es la murmuración y también en esa posición irreflexiva que es la contienda, entonces nosotros estamos viviendo el carácter de Dios, estamos experimentando la humildad de Jesucristo y somos instrumentos útiles para que Él nos lleve a alumbrar a los que se pierden allí afuera. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, la palabra nos muestra que hay un proceso desde el momento del llamado en nosotros, en donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. O sea, Él nos llama, pero Él nos lleva a crecer en santidad, nos va llevando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la palabra nos dice que debemos ser irreprensibles, y esto es por nosotros mismos. El término amentos, que es el griego del cual toma irreprensibles, la expresión irreprensibles, significa no tener defectos ni tachas. El creyente debe procurar estar libre de imperfecciones morales o espirituales. Y realmente cuando una persona predica a un Cristo que transforma vidas y en medio de la sociedad se conduce en la queja, en la mufa y en la expresión mundana de estar totalmente disconforme con todo lo que tiene y lo que vive, realmente hay un desequilibrio entre el mensaje y la vida. El Señor quiere llevarnos entonces a que sea glorificado el nombre del Padre en una reacción coherente con el nuevo nacimiento y no diferente del nuevo nacimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la palabra está mostrándote que debe ser catalogado como sencillo, irreprensible y también sencillo, saqueraios en el griego.
Esto significa ser puro, no adulterado. Esto es ser sencillo. Esta expresión la usa en San Mateo 10:16 el Señor. Sean prudentes como serpientes, sencillos como paloma. La utiliza en Romanos 16:19. Sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. La utiliza en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, hijos sencillos son aquellos que viven las manifestaciones del nuevo nacimiento que predican que Cristo produce. Y lo viven de una manera simple. Lo experimentan. No tienen mezcla entre la predicación y la falta de evidencia del resultado de la predicación. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Los creyentes somos sin mancha en virtud de la justicia perfecta de Cristo y debemos procurar en la práctica esa vida de santidad según la guía del Espíritu Santo. Entonces, hay un segundo propósito que la palabra está mostrando, y es que esta actitud del Espíritu la provoca en el creyente por causa del testimonio frente a los incrédulos. Él nos ha hecho hijos. El apóstol viene mostrando que el propósito está justamente en que seamos de luz para un mundo que se pierde. Y Él está mostrando justamente que nos puso en medio de una generación maligna y perversa. No nos ha puesto al costado de la generación maligna y perversa. Nos ha puesto en medio de personas que viven insatisfechas. El creyente que manifiesta insatisfacción está diciendo: Cristo realmente no transforma nada. Te estoy predicando algo que realmente no tiene eficacia. Cuidado cuando de una manera pero tan fácil caemos en la queja política, caemos en la queja de los demás. El creyente no está para ponerse a quejarse sobre un modelo político, porque debe entender que Dios pone reyes y quita reyes, y debe entender que el modelo político en algo cumplirá la voluntad del Padre, más allá de que te caiga bien o te caiga mal por tu color político. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que prediques a Jesucristo, no que hagas política con Cristo. El propósito está siendo claro en la palabra. Tú debes iluminar en medio de una generación incrédula, perversa. El propósito es mostrar el resultado de la obra de Cristo, que le ha puesto punto final al poder del pecado y a las huestes diabólicas, y que hace que una persona pueda librarse justamente del control del pecado en su vida y vivir para la gloria de Dios una vida de santidad. Entonces, los incrédulos están siendo catalogados como malignos, escolios, dice aquí la palabra. Alude a algo torcido y deformado. Este es el resultado del pecado en la vida del impío. Lo ha deformado. Escolios es la palabra desde donde toma la medicina escoliosis para hablar de la deformación en la columna. Es como que hace una curva que no debe estar. Se ha deformado de su forma original. Y el cristiano, cuando vive en la queja, en la murmuración y en la contienda, se adapta a la forma de la escoliosis, cuando en realidad el Espíritu lo quiere llevar a la rectitud de Jesucristo. Esta generación es maligna y es perversa, y astrefó es algo equivalente a escolios, nada más que de una manera más dinámica. Es la manera práctica en que esa curvatura de deformación se manifiesta en la conducta de los impíos. Esta es la perversión. Llevan a la práctica la deformación de lo recto que ellos tienen en el corazón. Y entonces la palabra está diciendo: en medio de ellos tú estás. En medio de ellos tú estás. El propósito de Dios ha sido llamarte para que el nombre de Cristo sea predicado en medio de esta clase de personas enfermas, torcidas,
perversas por causa del pecado. Ahora dice, tú resplandeces cuando realmente entiendes que no debes murmurar ni que debes contender, porque esto revela que no estás siendo obediente a la obra del Espíritu, que te estás llevando a glorificar al Padre y a sujetarte a su voluntad. Tú no debes hacer esto, porque cuando vives así, no solo te haces daño a ti mismo, sino que haces daño a tu ministerio de testimonio cristiano en medio de los impíos. Y así la palabra dice, debes hacerlo asidos de la palabra de vida. El término asidos, que es epecho en el griego, significa retener, y no significa aquí en el texto que la persona tenga que estar aferrada o tomada a la palabra, sino que significa lo opuesto, significa que la persona debe avanzar en su vida viviendo la palabra, mostrando la palabra a través de su conducta. Eso significa asidos de la palabra de vida. Es decir, no ser el cristiano legalista que toma la Biblia para poner escudos frente a otros, sino ser el cristiano sencillo y humilde que entiende que el reino de los cielos se proyecta cuando él vive bajo la guía del Espíritu para hacer la voluntad del Padre y predica simplemente al Cristo que lo ha salvado, viviendo la santidad a la cual el Espíritu lo lleva a que viva. Eso es estar asidos de la palabra de Dios. Y por último, y para terminar, la tercera causa es por causa del ministerio pastoral de Pablo. No voy a incursionar mucho en esto, pero textos como 1 Tesalonicenses 5:2, Hebreos 13:17, 3 Juan 4, muestran que las personas que Dios pone para pastorear a otros siempre tienen en el corazón la ilusión espiritual de que al terminar la carrera de ellos en la vida, realmente no la hayan corrido en vano. Y esto tiene un solo resultado. El resultado es que crezca la gente que escucha la palabra en la predicación que ellos hacen. Y cuando esto no se da, realmente es muy fuerte. Y Pablo dice, es por causa de los pastores, para que yo tenga de qué gloriarme. Piensen lo que he invertido por ustedes. Pablo les dice, realmente asidos de la palabra de día, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No era una gloria de grandeza personal, solamente es el hecho de que Pablo quería decir, Señor, lo que me pediste es que haga, aquí está, mira el resultado. Hay personas humildes, sencillas, que han entendido el Evangelio, que se mueven y que operan en su vida no basados en el egoísmo de su vieja naturaleza, sino están impulsados por la guía del Espíritu que los lleva a hacer tu voluntad y a glorificarte. Esto va a ser el resultado entonces que Pablo espera en el día de Cristo, que en realidad no es el día del Señor, no es un día de juicio hacia los impíos, sino que el día de Cristo es un día íntimo de recompensa para la iglesia. Es lo que se le llama el tribunal de Cristo. Este es el día de Cristo, y en ese día de Cristo ese pastor, Pablo, está esperando recibir una recompensa real por la labor que ha ejercido. En realidad Pablo los llama a que ellos entiendan que la desobediencia de un creyente afecta el premio de un pastor. Es tremendo, pero pasa. Afecta tu vida, afecta el testimonio, afecta la corona del que te guía, el que te dirige, de los ancianos, de los pastores. Y realmente esto es algo destructivo. Pero entonces la palabra está clara, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado. Somos luces en medio de las tinieblas. Cuando sujetos al control del Espíritu Santo vivimos en la paz de saber que todo lo que nos ocurre es por la voluntad de Dios y para nuestro bien, y reaccionamos con gozo espiritual a pesar de